La reforma fiscal 2014. Decreto de beneficios para la frontera. La formalidad de las empresas es una tarea La pendiente economía para americana lograrlo. avanza La ligeramente. proveeduría maquiladora sigue siendo el La gran concentración de pendiente poder de mexicano. mercado en México La es alta. transparencia gubernamental continúa siendo México el está talón de listo Aquiles para producir mexicano. altos volúmenes Las de leyes hidrocarburos. antilavado. Solo Negocios Radio, las mejores entrevistas y análisis para lograr una toma de decisiones adecuada. Contáctenos. Correo electrónico. Correo@solonegocios.mx. Página de internet. www.solonegocios.mx. Facebook. www.facebook.com/solonegociosmx. Twitter. @solonegocios. Y recuerde, no es nada personal, son solo negocios. Hola, ¿cómo está? Mi nombre es Alejandro Sandoval, los saludo con mucho gusto en una emisión más de Solo Negocios Radio, donde tendremos el día de hoy una serie de comentarios alrededor de indicadores, sobre todo énfasis marcado estadounidenses y algunas explicaciones al respecto para comprender el destino de nuestra economía en Juárez y, en su caso, en México. Estamos transmitiendo a través de 1300 de amplitud modulada aquí en Ciudad Juárez, Chihuahua y áreas circunvecinas, al igual que por internet en nuestras noticias Radio Mexicana 1300 AM o en el fanpage Solo Negocios MX de Facebook. Al igual, más tarde estaremos enviando todas estas audio y grabación pues a lo que son las redes extras que dispersamos: Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y por supuesto YouTube, Twitter, LinkedIn, entre otras. Le agradezco mucho su atención y vamos a empezar con diversos indicadores. Como le digo, tendremos el día de hoy uno nuevo que pocas veces tratamos sobre y es el reporte de la dependencia denominada de energía, ¿no? La dependencia de energía de los Estados Unidos, la EIA, y la cual, bueno, pues emite un reporte semanal los miércoles con el propósito de conocer el estadio de los inventarios de petróleo en Estados Unidos, lo cual implica un referente fundamental para comprender la estructuración de precios. Si usted sabe de economía un poco, sabe que los precios se construyen a partir de la demanda y la oferta, pero esa demanda y oferta deben de estar soportados por flujos de información. Lo que hace IA con su reporte es que en uno de los países más consumidores de petróleo y también altamente productor de petróleo, reporta inventarios para conocer la posibilidad de escasez que pueda provocar alzas en los precios o sobreoferta que pueda provocar baja en los precios, entre otras. Y obviamente no nomás hablan de petróleo, sino de varios derivados. Entonces vamos a comentar el reporte de este miércoles 19, en donde los insumos de refinerías de petróleo crudo en los Estados Unidos promediaron 15 millones de barriles por día en la semana que terminó el 14 de mayo, el viernes pasado, que fue de 96,000 barriles por día más que una previa semana en su promedio. Las refinerías operan al 86.3% de su capacidad operativa en esa semana pasada. La producción de gasolina crece la semana pasada en promedio 9.8 millones de barriles por día y el combustible destilado con su producción decreció hacia un promedio de 4.6 millones de barriles por día. Las importaciones de petróleo crudo de los Estados Unidos promediaron 6.4 millones de barriles por día esa semana previa, con un incremento de 0.9 millones por día respecto a una semana previa. En las últimas 4 semanas, estas importaciones han promediado 6 millones de barriles por día, 10% más que un periodo similar de 4 semanas del año pasado. Entonces, bueno, pues el año pasado estamos en cuarentena, ¿no? En las épocas de estas semanas de abril y mayo. Y entonces el comparativo pues destaca en un escenario de reapertura y después de un año. Recordemos que mayo fue el año pasado el mes de reapertura propiamente en los Estados Unidos, y en su caso, bueno, pues lo que destacaría es después de esa reapertura, en un escenario más comparable y no en una cuarentena, cómo le está yendo al sector producción petrolera. Los inventarios de petróleo crudo comercial que excluyen las reservas estratégicas del gobierno de los Estados Unidos crecieron 1.3 millones de barriles respecto a una semana previa, a 486 millones de barriles,
los inventarios están en 1% por debajo del promedio de 5 años en esta época del año. Se hace ese comparativo como para conocer la movilidad de la demanda y de la oferta del petróleo. Inventarios de gasolina para vehículos decrece 2 millones de barriles la semana pasada y está 2% por debajo del promedio de 5 años. La gasolina final y componentes de mezcla en inventarios, ambos bajan la semana pasada. Combustible destilado en sus inventarios bajan 2.3 millones y está 5% por debajo del promedio de 5 años. El propileno y propano en inventarios también suben 0.4 millones de barriles hacia 18% por debajo de su promedio de 5 años. Y bueno, los inventarios totales decrecen 0.2 millones de barriles la semana pasada, un movimiento muy ligero. El suministro de productos totales en los últimos 4 semanas promediaron 19.2 millones de barriles por día, hacia 19.1% comparado con el año pasado, y esto al alza, ¿no? Y bueno, pues en las últimas 4 semanas también los productos de gasolina de motor de vehículo suministrado proveen un promedio de 8.9 millones de barriles por día, 33.9% relativo al mismo periodo del año pasado, pero hacia arriba, así que hay más gasolina disponible, lo cual puede hacer ver que mayo pueda ser un mes, incluso para México, porque importamos mucha gasolina de los Estados Unidos, que pueda tender a contener la movilidad de los precios, o sea, que ya no estén presionándose tanto hacia el alza, ¿no? Eso sería como una interpretación directa. Y luego tenemos que el producto de combustible para jet fuel, suministro, no necesariamente es para aviones, pero se llama jet fuel, suministrado fue 105.8% mayor que el del mismo periodo de 4 semanas de un año atrás. Y también ahí se comprende en el consumo acrecentado que pueda dar el resultado de ese producto. El promedio del precio por barril del West Texas Intermediate, que es un tipo de petróleo referente internacional, que es el que se hace aquí en la cuenca Permian, que es la zona de Odessa, Texas, aquí a unos kilómetros del Paso, fue de $65.32 por barril hacia mayo 14, 0.36 más que la semana previa. El precio spot para gasolina convencional en el puerto de Nueva York, que es también un referente internacional, fue de $2.15 por galón, 0.03 centavos, o sea, 3 centavos, 3 pennies, más que la semana previa. Y el spot price, el precio spot para diésel ultra bajo en sulfuros, perdón, también en el puerto de Nueva York, fue de $2.045 por galón, también 3 centavos arriba respecto a la semana previa. Movilidades que se van dando, pero que de nuevo, al haber suficiencia de inventarios, pudiera pensarse que no va a haber propiamente un escenario de alzas, al menos durante mayo, en Estados Unidos y como referente de precio internacional para los efectos de la gasolina de lo que nos cuesta en México. La gasolina al consumidor o precios al consumidor fue de $3.03 por galón a 17 de mayo, con básicamente 7 centavos más que la semana previa. El promedio nacional del precio del diésel fue de $3.25 por galón, 6 centavos más que la semana previa. Y ahí cómo se van moviendo estos precios. Le voy a compartir pantalla un segundo para que vean las tablas y los registros comparados, que a mí me parece son datos bastante interesantes para los efectos de comprender los precios energéticos correspondientes. El tema en concreto es, conociendo estos datos, se puede tener un pronóstico relativamente estable que nos brinde un soporte para comprender cómo van los precios de los hidrocarburos en México, que han sido factor central de la inflación acelerada que hemos visto en las últimas semanas o meses. Y entonces, en esa tesitura, pues podemos ver, por ejemplo, en la actividad de refinerías, cómo se está operando a un nivel estable, pero con una cierta tendencia decreciente, ¿no? No, perdón, falso, creciente. O sea, aquí está 2020, un comparado al año atrás, un comparado de una semana atrás, y ese es el registro más reciente. Ligeramente creciente, tampoco a un nivel exuberante, pero sí moviéndose positivo. En inventarios, cómo se van acrecentando, y esto da para pensar en el soporte de
que los precios se estabilicen. Importaciones netas que también dan pauta para, por ejemplo, ver temas relativos a las exportaciones de petróleo crudo a los Estados Unidos desde México y que brindan un soporte para el presupuesto federal, sobre todo y con énfasis marcado para que Pemex deje de pedirle dinero al gobierno mexicano, ¿no? Para resolver sus problemas. Entonces, si esto crece, le va bien a Pemex y nos aligera un poco la carga. Suministro de productos, también tenemos una tendencia positiva de números de producción, de números que permiten la perspectiva de estabilidad de precios hacia las próximas semanas como principio. Viene el verano en los Estados Unidos, una época en la que sin pandemia se viaja mucho en vehículo. Entonces habrá que ver cuál es el resultado y comparado con el año pasado, que también fue el mismo escenario, que todo el mundo está en sus casas, o al menos presuntamente. Digo presuntamente porque puede haber gente que haya decidido quedarse en su departamento, en el lugar donde vive y no regresar al hogar de su familia, o los estudiantes, ¿no? Que son los que viajan mucho en vehículo. Entonces, ese tipo de épocas tienen alteraciones en los flujos de hidrocarburos. Pero si no se da esa época porque estamos en pandemia y la gente está en su casa, o si están reactivándose plenamente a actividades ordinarias porque ya hay un avance importante de vacunación, entonces habrá que ver cómo reaccionan estos indicadores y en su caso ayudarnos a pronosticar qué viene en materia de precios de gasolina, por ejemplo, para México y por ende inflación, o por otro lado ventas de Pemex, de petróleo crudo y por ende una temática fiscal positiva o negativa y con presiones con respecto y miras al 8 de septiembre de 2021, fecha pactada por ley para que el gobierno meta su propuesta de ley de ingresos 2022. Eso está en la ley, los 8 de septiembre se meten esos documentos al Congreso, pero pues sabemos ya está súper cantado, viene una reforma fiscal y tendremos que evaluarla, ¿no? Entonces, las presiones petroleras y el flujo de recursos a Pemex pueden marcar una pauta, aunque sea especulativamente, para pensar que venga una agresiva reforma fiscal o no, y entonces con ello pues evaluarlo. Claro que el gobierno no lo va a pensar en términos de corto plazo, pero las presiones cognitivas que se dan a través de los comentarios de los medios de comunicación sí son de inmediato plazo. El Congreso, por más que esté a favor del presidente, sí está en una posición de ser perceptivo a este tipo de acontecimientos de corto plazo, no el de hoy, no este reporte que muestro, pero el que esté acercándose al 8 de septiembre. Entonces, por eso la relevancia de empezar a tratar este tema aquí en Solo Negocios Radio. Pues aquí está el reporte de precios también con perspectivas crecientes. Mire, desde $29 por este barril de WTI hasta 65 que se encuentra ahorita, ¿no? Y bueno, gasolina también en sus precios creciendo, pero ya con una cierta perspectiva de estabilidad, al menos eso esperamos. Tengo que ir a un corte comercial en Solo Negocios Radio. En radio, pues, regresamos en unos segundos. No se vaya, siga aquí en Solo Negocios. Bien, continuamos aquí en Solo Negocios Radio en redes sociales. Y bueno, como le digo, el tema es de relieve para los efectos de comprender lo que pueda venir. No por este indicador que está en pantalla, no por estos datos, sino empezar a continuamente leerlos cada semana. Digo, cuando tenemos entrevistas se inhibe, pero estaremos tratando de hacer un producto extra aquí en Solo Negocios que tratará de hacer unos boletines como uno que hacíamos escrito hace unos años, pero ahora en video con algunos indicadores. Y el propósito es darle el seguimiento que nos permita entonces, sí, conforme nos acerquemos a septiembre, pues digo, ya tenemos precriterios de los indicadores que marcan la pauta de la ley de ingresos, ¿no? Que se emitieron en abril. Bueno, pues vendrán ya los criterios formales el 8 de septiembre, junto con toda la propuesta de reforma fiscal y ley de ingresos, y entonces podremos decir, oye, están sensatos los precios que apuestan de petróleo, la producción de petróleo que espera el gobierno, y en su caso, bueno, pues lo que puede implicar de precios de combustibles para el año 2022. Este es un año inflacionado y veremos el próximo presuntamente hacia la estabilidad. ¿Será cierto? Es un pronóstico y en esa tesitura pues es como buscaremos destacar el acontecimiento, ¿no? En esa lógica es fundamental tener indicadores, ¿no? Y por ende, este tipo de indicadores como el de la EIA nos permiten comprender la tendencia, ¿no? De lo que pueda ocurrir en este rubro tan importante como es el energético, con un anclaje relevante de Pemex en nuestra operación
económica, y de las gasolinas, aunado a esta ley de hidrocarburos que sigue dando de qué hablar. La Corte, bueno, los juzgados de distrito que han dado los amparos y suspensiones provisionales ante la ley de ingresos, o sea, no han dado los amparos, que han recibido las demandas de amparo y han dado las suspensiones provisionales, pues ordenan que ya se apliquen, y Secretaría de Energía está como que pidiendo prórrogas, y de repente la Comisión Reguladora de Energía saca decretos bastante sesgados en el objetivo propio de este tema. Y bueno, pues ahí toma temas a mi gusto muy distorsionantes que está haciendo el gobierno, pero bueno, de cualquier forma es importante ver los indicadores más allá del aspecto legal o irregular que puedan estar teniendo el ejercicio pues del gobierno por sí mismo, ¿no? Bueno, voy a regresar al aire. Continuamos aquí en Solo Negocios Radio, y bueno, pues ahora nos vamos a otro indicador de alto relieve para la economía mexicana en la economía estadounidense. Y de nuevo, esto no se trata de destacar que dependemos de manera absoluta, pero sí dependemos. Y dos, que es algo nuevo, es algo que tiene desde 1994 sin problema, y hacia atrás también tendríamos influencia sobre todo en la parte de petróleo, ¿no? Sin embargo, hoy por hoy, para que nuestra operación manufacturera funcione, para que nuestras exportaciones destaquen, requerimos que haya demanda de consumo, en la perspectiva, en los Estados Unidos. Para comprender cómo se construye la demanda, pues hay que entender que hay que tener empleo, hay que tener recursos en las bolsas para salir a consumir. Y entonces, este es otro indicador relevante: las solicitudes por desempleo. En Estados Unidos, como usted sabe, no existe un artículo similar al 50 de la Ley Federal del Trabajo en México, que tiene entre uno de sus elementos como sanción a quien despide a un empleado injustificadamente el asunto de pagar una indemnización de 3 meses de sueldo más 20 días de salario por año trabajado, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, en los Estados Unidos no todas las empresas acceden al seguro de desempleo, hay reglas. Hay 50 reglas, porque hay 50 estados y son entonces reglas estatales, pero también hay un cierto punto de influencia federal. Y entonces, algunas empresas no cubren, y si usted trabaja en Estados Unidos y trabaja en una de esas empresas que no cubren, pues no hay seguro de desempleo. Te corren y te corrieron. En el caso de las mayorías, que son las que están registradas en el sistema de seguro de desempleo del Departamento de Trabajo, de nuevo, de cada estado y vinculado al federal, entonces sí, hay un seguro de desempleo, y entonces al empleado normalmente operan así, cambian de estado a estado. Lo despiden de un trabajo, justificado o injustificadamente, el empleado se reporta en el Departamento de Trabajo de su ciudad, dice, me despidieron, dicen, ok, aquí está tu registro, tú ganabas, no sé, $15 por hora, pues ahora te vamos a pagar 10, por decirles algo, ¿no? Un 60%, 70% de tu promedio salarial de X periodo de tiempo con el que se construye el cálculo, ¿no? Según la ley estatal que corresponda. Y entonces ese empleado accede a ese 60% de su promedio de sueldo, lo cual lo llevará en los siguientes 12 meses como mínimo, y en algunos lugares hasta 24, y ahora por la influencia federal y la pandemia, que se ha extendido de manera importante por la inyección de recursos que da el gobierno federal. Entonces, pues tienes a una persona que no recibe 3 meses de su sueldo contra sanción contra el patrón, sino un continuo recurso a través del tiempo. Sin pandemia y sin recursos extraordinarios de la Federación de los Estados Unidos, el recurso, pues llega un momento que se acaba y se acabó. Tienes que volver a encontrar un trabajo en ese periodo de tiempo de 12 a 24 meses, de nuevo, dependiendo de estado a estado. Pero el medio del asunto radica en que el pago de este seguro se va haciendo por medio de los impuestos, no el income tax, sino una tasa extra aquí, como pagamos la cuota obrera patronal del IMSS, y se va pagando en el tiempo. Entonces, para el empleado le facilita el escenario de tener una flexibilidad con su mano de obra, en función de tener el número de empleados que necesita realmente el momento que se encuentra. Y si de repente necesita más mano de obra, la contrata y luego la despide y demás. Por supuesto que una perspectiva de protección de derechos humanos muy en una noción, aquí en México dicen de izquierda, no sé por qué, pero bueno, pues así le dicen, plantearía que esto es inhumano, que el trabajo no es un asunto de mercader, sino es un asunto de dignidad y de la voluntad humana para trabajar y bla, 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 ¿no? Lo que quieran, tienen razón, pero al final del día es algo que se cotiza en un mercado. Y esa cotización de mercado, según las leyes de mercado, según las teorías históricas que se han construido en la economía, requieren de flexibilidad.
Claro, no se trata de abandonar al empleado que se vaya a la calle y se muera de hambre, ni su familia. Se trata que con dignidad se aniden mecanismos para brindarle un soporte cuando no haya empleo, como los seguros de desempleo. La indemnización del 50 de la Ley Federal del Trabajo no sirve para un carajo. Un empleado demanda hoy y probablemente en medio de esta pandemia en 2 años vea unos cuantos pesos de esos 3 meses de sueldo. Sí, los salarios caídos se pueden disputar, pero si estás hablando de una MIPYME, pues bueno, la desapareces, ¿no? Y entonces empezamos en una noción de detrimento de la actividad económica. En cambio, si tuvimos un seguro de desempleo en México, amortizas en el tiempo el costo de despido como empresa. Y al empleado le garantizas tener flujos de ingreso que también a la vez a la economía le conviene porque hay un revolvente de consumo recurrente. Claro, nadie va a querer tener un ingreso al 60% de su último sueldo promedio, pero si pasan escenarios como el de la pandemia, la recesión 2009, 2010, 2008, 2009, perdón, la 2001, esto en Estados Unidos, obviamente no te vas a la calle literalmente, ¿no? Ese es el meollo del asunto de esta estructura de seguros. No es una garantía, no es la panacea, pero es mucho mejor que el artículo 50 de la Ley Federal del Trabajo. Punto. Ahora, ¿cómo resulta este indicador en Estados Unidos que nos conviene leer recurrentemente a los mexicanos para entender cómo nos puede ir en función de la demanda de consumo que tenga el americano, que provoque órdenes de manufactura, que estas a su vez provoquen órdenes de compra maquila y que nuestras maquilas generen derrama económica y empleo en México? Bueno, el dato terminado para el 15 de mayo con ajuste inicial en solicitudes iniciales fue de 444,000. Esto es 34,000 menos que la semana previa y ya llevamos como 8 semanas continuas a la baja. Es un dato extraordinario, sobre todo no el de esta semana, sino la continuidad recurrente de disminución. ¿Por qué? Porque menos gente solicita seguro de desempleo, quiere decir que están recuperando empleo, que ya no están al 60%, 70%, 50% de sus ingresos promedios previos, sino ya están al nivel salarial adecuado que corresponda. Y entonces traen una mejor capacidad de consumo. Y si consumen, que ese es un tema individual de decisión, pero si consumen, generan las órdenes de manufactura, las órdenes de maquila, y la maquila genera la derrama económica que esperamos. Hoy en la mañana se reportó, y ese indicador no lo tengo en la mano, pero se reportó inversión extranjera directa en un triunfal argumento, y luego se cuestionaba en el CDN de IMEF, el que pertenezco, oye, ¿cómo es posible? Bueno, digo, preguntaban en esencia a Gabriel España, que es nuestro representante en Washington, D.C. de IMEF, y él decía, bueno, o sea, el inversionista no es que no se dé cuenta que las cosas en política pública están erráticas en México, pero si tú ya tienes una empresa en México operando y requieres solventar temas, pues le metes dinero, le inviertes o reinviertes. Las reinversiones también se conciben como parte de la inversión extranjera directa según las métricas de Secretaría de Economía para medirla, ¿no? Entonces, en esa lógica, pues vemos una tendencia de crecimiento por varios elementos: empresas preestablecidas, énfasis marcado maquilas, y también establecimiento de vinculación de negocios estratégicos como pueden ser los chinos en México para aprovechar el mercado americano ante la guerra comercial que tienen con propio Estados Unidos. 2, el propio hecho de este crecimiento de exportaciones que puede brindar la oportunidad para generar algo de inversión estratégica en algunas áreas. Y 3, también movilidad de portafolios, aunque la YED no es de portafolio, no es bolsa de valores, ciertamente puede haber movilidad dentro de la bolsa que arroje recursos que sí provoquen algún tipo de inversión que se pueda concebir eventualmente extranjera en algunas métricas de estas de Secretaría de Economía. Pero volvamos al indicador de las solicitudes por desempleo. La semana previa se revisó hacia el alza 5,000 unidades, de 473,000 a 478,000, pero al final del día hay una tendencia bajista importante. El promedio móvil de 4 semanas termina en 504,000 solicitudes por desempleo, con una baja de 30,000 respecto a una semana previa. Y en su caso, pues la tasa de desempleo de gente con seguro de desempleo es de 2.7% para la semana que terminó el 8 de mayo, con un alza de 0.1 respecto a una tasa no revisada de la semana previa. ¿Cuál es el monto acumulado? O sea, los 444,000 de esta semana básicamente son en función de la gente que esa semana por primera vez fue a solicitar su solicitud de desempleo, valga la redundancia. La
la parte acumulada es cuando cada semana le continúa solicitando, ¿no? Bueno, la parte acumulada hoy arroja un resultado, bueno, es al 8 de mayo, porque esto se suma 2 semanas atrás, de 3.751.000 personas acumulando, pidiendo estas solicitudes, con 111,000 más que respecto a la semana previa, la cual se había revisado a la baja en 15,000. El promedio móvil de 4 semanas fue de 3.681.000 con un alza de 24,000 y en su caso, su previa semana se revisó a la baja hacia 3.656.000. Voy a mostrarle gráfico antes de tener que irnos a corte, pero en gráfico vamos a destacar la tendencia bajista, la tendencia claramente bajista que está arrojando este indicador, ¿no? Y que a mi gusto ese es el excelente y gran resultado de este tema. El que veamos propiamente que sí hay ya una clara tendencia de recuperación que sigue preocupando porque no es acelerada, pero existe. De nuevo, esto es hace un año, mayo de 2020, empieza a recuperarse el grave impacto después de los 2 meses de cuarentena, marzo y abril de Estados Unidos. Empieza a mejorar hacia septiembre, se estanca, hacia diciembre vuelve a picar un poco hacia el alza. O sea, realmente podemos decir que estos meses, aunque sí hay una ligera baja, la tendencia realmente es estable de septiembre a diciembre. Y de enero, aunque sube un poco hacia febrero, empieza la pendiente hacia la baja. Semana tras semana, tras semana, tras semana, tras semana, tras semana, y ya andamos en el nivel debajo de los 500,000 en términos generales promedio, y eso es excelente, porque significa que sí están funcionando los apoyos gubernamentales. Ahora, si esto se estanca aquí, entonces sí tenemos un problema porque andamos alrededor del doble de lo que era el promedio normal prepandémico. Entonces, necesitamos llegar a ese promedio normal prepandémico para cantar victoria, ¿no? Pero de cualquier forma, ya hay más generación de empleo y empieza a evaluarse que hay mejor consumo y más órdenes de compra y más órdenes de maquila y bla, 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 bla. Bueno, en el acumulado también llegamos hasta 25 millones de personas, poquito menos de 25 millones de personas, tendencia bajista, y ya andamos estable entre abril y mayo, abajo de los 4 millones de desempleados, ¿no? Y entonces, pues ello nos da pauta para concebir un escenario de una concepción de estabilidad en estos rubros que tanto necesitamos para pronosticar nuestro destino, más en ciudades maquiladoras como Juárez, que requiere propiamente de un empuje en Estados Unidos para que sea más operativa nuestra ciudad. Yo tengo que ir a corte comercial, no se vaya, sigue aquí en Solo Negocios. Una disculpa, continuamos aquí en Solo Negocios en el segmento de redes sociales y bueno, pues enfatizando de nueva cuenta, ¿no? Las solicitudes por desempleo es un indicador crucial, nos da pauta para entender si hay un crecimiento del desempleo o no. Los años anteriores, antes de la pandemia, nuestra discusión rondaba entre 200 y 250,000 solicitudes y entonces un movimiento de 5,000 hacia arriba tenía impacto, ya 10,000 eran muchos, perdón, en fin. Ahorita estamos hablando de rangos de 50,000 en movimiento y nos da gusto que vaya hacia abajo, pero si fuera hacia arriba pues sería terrible, ¿no? Por otro lado, tenemos que concebir también el contexto hacia lo que es, pues que esto realmente se traduzca en diferentes elementos. O sea, no nomás se trata de solicitudes por desempleo. Ahorita la gente está empezando a tener una conducta de ahorro interesante, según los reportes de ingresos personales del Buró de Estadística de Análisis Económico del Departamento de Comercio de Estados Unidos, y ese también es importante leerlo porque nos da pauta para entender si la gente a la hora de recibir su ingreso se lo gasta o ahorra, y bueno, o en qué dimensión, que es lo normal. Y entonces la dimensión de ahorro ha ido creciendo. La gente está preocupada, ¿no? Eso sería un símbolo inicial, a menos que haya una convergencia cultural que no tiene Estados Unidos de ahorro. Estaríamos pensando que la gente se está preocupando de que esto no termine, de que los recursos gubernamentales se acaben, de que la deuda pública estadounidense explote y entonces ellos tengan un problema y por eso los ahorros, ¿no?
Y entonces cuando la gente ahorra mucho, pues consume poco y obviamente no nos va tan bien a nosotros. Pero habrá que ver cómo va la adaptabilidad. Mientras hay órdenes de compra, hay órdenes maquila, no lo podemos negar, vemos a las maquiladoras teniendo su movilidad positiva aquí en Ciudad Juárez, así que bastante positivo ese contexto que destaca precisamente este tema de entender estos indicadores estadounidenses. Voy a regresar al aire en unos segundos y el propósito va comentado alrededor de una exposición de Jerome Powell, el presidente de la Fed, que es con lo que vamos a comentar ahorita. No necesariamente con respecto a política monetaria de manera expresa, pero a mí me parece que leer a estos hombres pues es fundamental para comprender la movilidad económica del mundo, ¿no? Entonces, vamos regresando a radio en unos segunditos y arrancamos. Continuamos aquí en Solo Negocios Radio y bueno, pues voy a comentarle el día de ayer, Jerome Powell expuso algunos puntos sobre los avances tecnológicos que llevan o lideran hacia cambios rápidos en el sistema global de pagos. Usted recordará en los 80, si tiene recuerdos de esa época, ir al banco era un tema personal, era un tema de atención individual por el banquero, era un tema de las filas, no necesariamente largas, al menos yo no las recuerdo así, los cheques, ¿no? Era el medio de pago y obviamente el problema de que pues, tu cheque fuera de un banco y el destino fuera a otro banco y la tardanza en correr. Yo no sé si usted recuerda en los supermercados las planchas, no las planchas de la ropa, sino las planchas en las cajas registradoras, que eran unos aparatos pues mecánicos que básicamente ponían un papel con copias carbón y luego la tarjeta de crédito, que en aquel entonces también tenían todos los números realzados por lo mismo de la plancha, y luego se pasaba por encima un rodillo que provocaba que se imprimiera en las hojitas estas de carbón o de copia carbón los numeritos de la tarjeta y uno firmaba el voucher ahí. Hoy en día ya ni firmas el voucher, con el código de tu NIP es suficiente en un aparatito para aprobar una compra, ¿no? Bueno, entonces en aquel entonces el sistema de pagos era así. Y luego tener unos libros gigantes como directorio sección amarilla, en donde tenían todos los últimos 4 dígitos de todas las tarjetas emitidas en ese último mes. Cada mes se emitía, se los cambiaban a todos los cajeros, ¿no? Imagínense el gasto en papelería y cuántos arbolitos matamos, pero bueno. Y entonces primero revisaban si tu tarjeta estaba vigente según ese libro y luego de ahí planchaban la tarjeta, ¿no? Y ya hacías el pago y luego se iba ese voucher y no sé si diario, pero X día se iba alguien de la empresa y lo depositaba en el banco, se hacían los descuentos manualmente, bueno, sí había algunas computadoras y luego ya se avisaba al otro banco, oye, descuéntale la tal tarjeta de crédito, tal asunto. O sea, un proceso lento, sujeto a fraudes, por supuesto, pero quizá no ocurrían tanto, ¿no? Era poca la gente que tenía acceso a tarjetas de crédito y a un sistema bancario. Todavía es baja en México, pero en aquel entonces hacía el sistema de pagos. Obviamente transferencias electrónicas existían como mecanismos de Telex y cosas así, pero no como las conocemos hoy en día, ¿no? Bueno, hay una evolución tecnológica. Hoy en día usted trae su celular y ahí tiene la tarjeta de alguien y le puede depositar dándolo de alta en la aplicación del banco. Y si está en horarios determinados o incluso en horarios no hábiles, pero con montos menores de 8,000 pesos, las transferencias pasan inmediatamente, ¿no? Entonces, hace de esto un mecanismo de pagos adecuado. En México inventamos el CODI, no le hemos dado el empuje necesario para que sea funcional, pero ahí hay un sistema de pagos. Bueno, ¿qué nos dice Jerome Powell al respecto y sobre todo con el énfasis en Estados Unidos? Dice, como Banco Central de Estados Unidos, la Reserva Federal está a cargo de promover la estabilidad financiera y monetaria y la seguridad y eficiencia del sistema de pagos. Y entonces, tras de ello y de estas funciones centrales o torales, hemos monitoreado con mucho cuidado y adaptado las innovaciones tecnológicas que ahora transforman los sistemas de pagos mundiales en el sistema financiero y bancario. Esta tecnología ofrece nuevas posibilidades a bancos centrales, incluyendo la Fed, en particular desarrollos
como la emisión de monedas digitales, ¿no? El tema de las criptomonedas, que hace 5 años estaban con el grito en el cielo todos los bancos centrales. ¿Cómo existen esas cosas del mal y cómo se aceptan como medio de pago? Bueno, pues ahora ya, pues sí, las tenemos que aceptar, no hay más, ¿no? Y les vamos a llamar Central Bank Digital Currencies o monedas digitales de bancos centrales, CBDC. Y es un nuevo tipo de obligación bancaria emitida en forma digital, pero respaldada por el Banco Central. Así como los dólares tienen el respaldo de la Reserva Federal, así como los pesos tienen el respaldo del Banco de México, los CBDCs estadounidenses tendrán el respaldo del Banco Central. Mientras haya estructuras varias y tecnologías que se puedan usar, un CBDC puede diseñarse para un uso de público en general. La Reserva Federal explora beneficios potenciales y riesgos de los CBDCs con un enfoque clave en sí y cómo un CBDC puede mejorar la seguridad, la efectividad, la dinámica y la eficiencia del sistema de pagos doméstico de los Estados Unidos, así como su habilidad de servir para las necesidades de los hogares y las empresas. Creemos que es importante que cualquier potencial CBDC, o sea, ese es el concepto de nombre de los múltiples tipos de monedas digitales que pueda emitir eventualmente la Reserva Federal, o sea, no que ya haya. El Bitcoin no está respaldado por la Reserva Federal, Ethereum no está respaldado por la moneda federal, Alexandrium, la moneda de Alejandro Sandoval Murillo, no está respaldada por la... No. Cuando ellos la emitan, pero el concepto de todas estas emisiones se van a llamar CBDCs, ¿ok? Bueno, entonces, exploran estos beneficios y plantean que creen que es importante que estos CBDCs puedan servir como un complemento y no un reemplazo del efectivo y las formas digitales de dólares hoy en día. ¿Cuáles son las formas digitales de dólares hoy en día? Las transferencias electrónicas, ¿no? Los cheques electrónicos, los pagos con celular, así como con el código, ¿no? Mexicano. Bueno, pues allá muchos sistemas, el Apple Pay y esas cosas, ¿no? Entonces, no es un sustituto, es un complemento, al menos por el momento, lo que dice Powell. El diseño de un CBDC va a generar muchos elementos de política monetaria, estabilidad financiera, protección al consumidor, consideraciones legales privadas y requerirá mucho análisis y muchas ideas que generarse para que pueda desarrollarse, incluyendo opiniones del público y de oficiales electos. O sea, van a abrir al público aparentemente como una especie de encuesta o alguna cosa así, donde qué opinan, ¿no? A la gente. Powell anuncia que la Reserva Federal planea publicar este verano una discusión, un discussion paper, un trabajo de investigación que va a explorar las implicaciones de la rápida, evolutivamente hablando, tecnología de pagos digitales con respecto a la particular y enfoque particular, sobre emitir monedas digitales de Banco Central, CBDC. Este documento de investigación va a complementar la investigación que se hace hoy en día en el sistema de la Reserva Federal. La Reserva Federal está enfocada en mejor entender el conjunto completo de oportunidades y riesgos asociados con el sistema de pagos digitales y orientar proyectos para ello, así como herramientas, pues digo, no lo dice expresamente, pero para evitar que esto se nos caiga encima, ¿no? Básicamente. También se trabaja con el BIS, el Banco Internacional de Pagos, que dirige Agustín Carstens, con respecto a la emisión de CBDCs. Entonces, ¿qué van a hacer los CBDCs? Las monedas digitales de bancos centrales, que es el acrónimo en inglés, ¿no? Hay una coalición global por el BIS, por el Banco Internacional de Pagos, que se encarga de analizar este asunto de los CBDCs y entonces empiezan a diseminar la información. Curiosamente, hoy el gobierno, bueno, anoche el gobierno de China, anoche en horas juarenses, el gobierno de China anuncia que toma medidas en contra de la minería y comercio de bitcoins. No la minería del cobre y del oro y esas cosas. La minería de bitcoins es el procesar bitcoins. De nuevo, son monedas digitales. ¿Cómo se hacen? Se hacen con un software de blockchain, de encadenamiento de bloques, que construye los bitcoins a partir de que esté el procesador de la computadora moviéndose, o sea, operando. En este momento que yo estoy emitiendo este programa, mi computadora está emitiendo, o sea, su procesador, su CPU, Central Process Unit, está operando, está moviéndose, está habilitado para
captar mi imagen, traducirla, convertirla en un modelo MP4 de extensión, o sea, todo lo que hace la computadora, ¿de acuerdo? Bien, en esa tesitura, cuando las computadoras no están haciendo estas cosas que hacemos para trabajar con ellas, los CPU se apagan o se suspenden. Pero si uno los deja prendidos y minan, que ese es el concepto que se le ha querido dar a la construcción de CBDCs, de monedas digitales, perdón, de monedas digitales solamente, pues ese es el tema, ¿no? Está haciendo monedas digitales. Bueno, la actividad de minería quiere ser controlada por China. Y esto provocó que el Bitcoin se cayera, no sé si andaba en 70,000, pero cerca de 70,000 dólares por Bitcoin, a 34,000. Solo porque China dijo, vamos a empezar a, por medio del Comité de Estabilidad Financiera y Desarrollo, dirigido por Liu He, a tomar medidas enérgicas contra actividades ilegales en el mercado de valores. Y, por supuesto, esto implica meterle mano al asunto de actividades de minería y comercio de Bitcoins. Y entonces, pues, se cae el valor de la moneda. Andaba en 40,000, se bajó a 38,293. El Ether cayó 8.4%, ¿no? Y entonces, de alguna manera, básicamente acaban de anunciar que van a prohibir los Bitcoins en China. Pero ellos habían anunciado el año pasado que iban a construir el propio. Y sale Powell ayer y dice, vamos a trabajar en consonancia con el BIS para así la construcción de CBDCs complementarios al sistema de pagos que ya tenemos. Entonces aquí viene una lucha de quién sí, quién no, o cómo le entramos al asunto. China ya participa en la OMC, o sea, la Organización Mundial de Comercio. Yo no creo que quiera aislarse del mundo. Este anuncio que hoy tumba el Bitcoin, yo no creo que vaya a ser sólido. Si los demás países se coaligan para hacer CBDCs respaldados por bancos centrales, no le va a quedar lugar a China que unirse, ya sea de manera aislada o de manera coordinada, y veremos ahora si una competencia entre los Bitcoins, entre los Ethereums, entre los privados, la moneda Alexandrium que yo me inventé, nunca la he minado, y la moneda CBDC, o el complemento conjunto de CBDCs que se lleguen a emitir por los diversos países. Entonces, una lucha absurda a mi parecer, porque al final del día no da pauta para comprender que vaya a llevar a un buen puerto, cuando lo que sí tenemos es un contexto de incertidumbre respecto al tema propio de lo que es el desarrollo del sistema de pagos. O sea, hoy en día a muchos nos da mucha confianza hacer las transferencias, no tenemos problema. Si empieza a haber un enfrentamiento global por monedas, puede darse un asunto de desconfianza, y la desconfianza no funciona en la economía. Entonces, pues ahí el comentario. Voy a corte, último corte, regresamos en segundos, no se vaya, siga en Solo Negocios. Y bien, continuamos aquí en Solo Negocios, último segmento de corte, y vamos a comentar sobre estas notas pues de relieve, ¿no? A mi parecer, son luchas absurdas. Digo, una cosa es que te preocupe que tu mercado se pueda infestar de actividades ilegales, porque sí se plantea muchísimo el tema de que ¿cómo se llama? Las actividades ilegales que se pueden hacer por el Bitcoin, por la irrastreabilidad de las operaciones. Pero el asunto radica en que también puedo hacer actividades ilegales con el efectivo y no me lo rastrean. Es más, se hacen actividades ilegales con el dinero rastreable y no le hacen nada a los delincuentes. Entonces, pues en esa tesitura, yo no veo que esa sea la justificación para reventar Bitcoins y las transacciones que se hacen con ello. Ya lo pagará China si se retrae comercialmente porque no tenga esa flexibilidad, y si Estados Unidos no se mete contra ello, Europa, sobre todo como países líderes en el mundo que puedan ilustrar ejemplo, México, esperemos que no se metan en esas broncas, y para adelante. Oye, que puede haber actividades ilegales de nuevo. O sea, el Bitcoin no es la razón de la ilegalidad. La razón de la ilegalidad es el ánimo del delincuente y el mercado que encuentra para que sea funcional su operación delictiva. El Bitcoin solo es un medio, y puedo usar pesos, dólares, transferencias electrónicas, cheques, tarjetazos de crédito, lo que quieran. O sea, no es el Bitcoin. Es como el tema de la subcontratación. No pongo el problema de la subcontratación porque hay unos cuantos evasores. Cancelémosle a todos, incluyendo los que no son corruptos, que también es un mensaje indirecto. La próxima semana vamos a desarrollar esto sobre subcontratación. El tema está muy caliente porque sucede que como que yo no veo que las empresas que están obligadas, todas, estén entendiendo que están obligadas. Constructoras, fundamentalmente constructoras,
pero también muchas otras empresas que en su caso pudieran tener vínculos con el trabajo de subcontratación. Pero bueno, eso es otro tema. Esta es la conducta de gobiernos, China, ¿no? Que nos ha pasado mucho en México. Oye, hay defraudación por compensación universal en materia del SAT. Cancélalo. Oye, no puedo con subcontratación. Cancélala. Oye, me está compitiendo la electricidad. Cancela las subastas de electricidad. Oye, no puedo con el Bitcoin. Ah, pues cancela el Bitcoin. O sea, no puedo con el crimen cibernético. Ah, pues cancela el Bitcoin. Y entonces, ese tipo de escenarios. Recordaremos a aquella diputada de Veracruz, no sé su nombre, que dijo que como había feminicidios, pues había que ponerle un toque de queda a las mujeres. Crazy. As it sounds. Regreso en segundos al último segmento. Continuamos en Solo Negocios, último segmento y una nota relativa a política monetaria, pero ahora de México. El presidente de la República, el día de hoy en la mañana, no es cierto, hace 2 días, señaló que respetaba la autonomía del Banco de México y que no estaba de acuerdo con el no pago del remanente que presuntamente se le debía haber pagado por las movilidades cambiarias de el manejo de las reservas internacionales. En fin, la construcción del tema del remanente, yo no lo conozco a fondo, voy a buscar a alguien que nos pueda brindar soporte o información para exponerlo, pero escuchaba a Gabriel Casillas y Alejandro Padilla en el podcast de Banorte, y ellos hablaban con la subgobernadora Irene Mendoza, creo que es apellida, y ella explicaba a fondo, ¿no?, el tema de cómo se calcula el remanente. Y luego Sergio Negrete, un economista que se ha hecho muy famoso en redes sociales y con los amigos de nosotros aquí en Solo Negocios y personal desde hace 20 años o más, lo explicó en un artículo del Financiero en esta semana. Pero el punto concreto es que Banco de México hace su cálculo conforme a ley. Desde el año pasado, en varias ocasiones, el presidente hablaba, oye, váyanse incluso adelantándonos el remanente, necesitamos dinero, ¿verdad? La pandemia y todos sus pretextos. Y entonces, el presidente de repente plantea esos adelantos, dice Banco de México, no podemos dar adelantos, o sea, esto tiene que ser hasta el cierre del ciclo, y adelante. La subgobernadora de Banco de México, en la entrevista con Gabriel Casillas y Alejandro Padilla, señala que es como pensar en un estado financiero de una empresa. Tienes el lado del activo, el lado pasivo y el lado del capital. Y entonces, cuando tú le restas al activo, que es lo propio de la empresa, el pasivo, que es la deuda de la empresa, pues te queda lo que es de la empresa, el resultado neto. No necesariamente una ganancia, porque eso se calcula con el estado de resultados, pero sí el resultado del capital, que es ya lo que es propiedad de los socios de la empresa. Y el pago del remanente es como el pago de dividendos que se arroja con las utilidades de la empresa, ¿no? Sin embargo, el cálculo debe contemplar el pago de la deuda, el pago de obligaciones. El cálculo debe de contemplar capitalización. Una empresa que vende en un año N cantidad y que esto arroja un capital resultante de 100,000, vamos a decir, y el empresario dice, presta los 100,000, ahí nos vemos, bye. Esa empresa no va a crecer el año siguiente. Es muy poco probable. Porque no se recapitaliza, porque no se reinvierte en ella. De lo que se gana hay que separar cantidades para volver a comprar inventario, para pagar servicios, obligaciones, etcétera, ¿no? Entonces, en esa tesitura, pues obviamente estamos ante un contexto en que las dividendos, que es el equiparable según su gobernadora, con el remanente que esperaba el gobierno federal, pues va a existir o no existir en función de las reglas con las que esté construida esa empresa, en este caso el Banco de México, para los efectos de calcular, cuando te deja el capital el resultado, activo menos pasivo, cómo se reconstituye en capitalización, cómo se reconstituye pago de obligaciones, reservas, etcétera. Y si el cálculo te da 0, pues no hay resultado que cobrar, no hay utilidades. Incluso ahora en mayo es el pago de las utilidades, ayer debió haber sido el pago de las utilidades, ¿no?, de muchas empresas. Bueno,
hay empresas que no tuvieron utilidades en 2020, pero además no puede ser sorpresa. Fue un año en el que hubo una recesión de 8.5% en el país. 647,000 empresas quebraron de manera neta en números netos, o sea, algunas abrieron y otras cerraron, pero las que cerraron fue en sentido negativo, ¿sí? No es de esperar que haya utilidades. En el caso del Banco de México sí era de esperarse porque la movilidad cambiaria daba espacio para creer que el diferencial entre reservas internacionales y la base monetaria en el país pudiera dar de sí en función de una ganancia. Pero a la hora de calcular la capitalización, las reservas y la cobertura de obligaciones, resultó que no hay remanente. Y el presidente empezó a hablar del tema el miércoles y empezó a decir, no, yo digo que sí, yo tengo otros datos, claro, es el dicho interpretativo que yo hago, pero respeto la autonomía del Banco de México. Y un economista que, ¿para qué le miento? Que le diga, se llama Gabriela Siller, eso sí sé, pero ahorita le busco el banco de donde está Gaby, y expone que el tipo de cambio mejoró ligeramente el miércoles por el comentario del presidente. Lo puso ahí en Banco Base, se llama su banco. Lo expuso ahí en Twitter. No, pues el presidente dijo que respetaba la voluntad del Banco de México después de criticar el tema de las remesas, de las remanentes, y el tipo de cambio subió, mexicano, ¿no? Resultó a favor del peso. Y yo le cuestioné, oye, ¿por qué consideras tú eso? Siempre que el presidente habla de Banco de México hay un movimiento cambiario. Digo, de acuerdo, le digo, pero no siempre es porque el presidente dijo. O sea, no porque yo ahorita, no sé, me levante y me caiga, pero hoy también está haciendo sol, no porque haya sol yo siempre me caigo, ¿sí me explico? Hay cosas que aparentemente tienen una correlación, pero no son ciertas. Y entonces yo le discutía, ¿no? Que la perspectiva positiva de la divisa no depende propiamente de las menciones del presidente. Incluso durante la época que hacíamos el boletín Solo Negocios, el escrito, del que quiero replicar, pero ahora en video, yo, pues a través de los 2 años que lo construí y todo el tiempo que he tenido Solo Negocios, me he dado cuenta que es poco la influencia del gobierno mexicano y de los mexicanos en nuestra conducta de consumo sobre el tipo de cambio comparado con la influencia del mercado de divisas global, el Forex, comparado con la inducción y movilidad del dólar, por ejemplo, que es nuestra moneda atada líder por ley en México, comparado con los acontecimientos geopolíticos de mayor peso a nivel global. O sea, que el presidente en una mañanera acuse a un gobernador de algo y empiece un proceso judicial en contra de ese gobernador, puede ser grave para la democracia y lo que usted quiera, o no tengo idea, puede ser justicia. Pero el peso relativo de ese acto comparado con un bombardeo en Israel y Palestina, o una amenaza con pruebas nucleares en Corea del Norte, o un procedimiento militar entre Rusia y Ucrania, pues no tiene nada que ver, ¿sí me explico? Y esos acontecimientos globales sí generan un tema relevante en las monedas a nivel global. Un movimiento relevante en inventarios de petróleo o en decisiones de la OPEP respecto al petróleo, claro que tiene una incidencia en el tipo de cambio. Cuando el tipo de cambio sube y baja y se mueve, hay 1000 factores que influyen en él. Yo no creo que el dicho del presidente, sobre todo en un sentido presuntamente positivo, como lo es respecto a la autonomía del banco, dé suficiencia para creer que eso le brinda confianza al peso y suba solito, sin otros factores. Ese era mi punto con Gabriela. Total, que le dije, está bien, te lo compro, pero no estoy de acuerdo en el fondo. Creo que al contrario sí opera un peso relevante. Cuando al contrario el presidente dice algo que al mercado le suena discordante, provoca inestabilidad. ¿Y qué creen? 2 días después de aquella mención, hoy destaca en la conferencia de prensa de la mañana el presidente que no va a proponer a Alejandro Díaz de León, el actual gobernador del Banco de México, para que ocupe el cargo en un segundo término, que va a buscar a un economista de mucho prestigio y partidario de la economía moral, whatever that is. Y entonces, ¡pum!, se movieron los mercados. Ahí sí tuvo una influencia por el sesgo negativo, sobre todo porque cuando el presidente sale todos los días en sus conferencias de prensa, pues no pasa nada. O
sea, puede molestarse a alguien o puede ponerse contento a alguien o puede inducir hacia una investigación u otra o meter la mano en la elección o sacar la mano en la elección o lo que sea. No pasa mucho. Pero cuando llega, como aquella mañana de noviembre y dijo, la subcontratación es inmoral, desaparece, punto. Y desapareció. Y como cuando de repente dice, no, pues esto no me parece, y pum, y ocurre. En sentido negativo, sus expresiones contra mercado obviamente tienen una incidencia marcada en el tipo de cambio. Y me voy a permitir, reconociendo los derechos de autor de Investing, una empresa de Forex en el Internet, ilustrarle el tipo de cambio en pantalla, ¿no? Y el movimiento entre las 6 y 8 de la mañana es extremo. Desde 19.80, que andábamos, 85, llegamos a 19.96, o sea, 10 centavos de más que se tumba. Y luego baja y vuelve a subir y ya andamos, y bueno, llegamos hasta 19.80 más o menos, perdón, hacia 20 pesos por dólar, ¿no? Esta mañana. O sea, el presidente sí tiene una voz, eso nadie lo puede desconocer. El problema es que en sentido negativo es cuando tiene mayor implicación en el mercado. En sentido positivo, el mercado no le importa tanto. Esa es mi interpretación. ¿Sí? Este movimiento, por mencionar que no va más Alejandro Díaz, quien ha sido reconocido a nivel global por su gestión ante el Banco de México el año pasado, por haber toreado la pandemia junto con sus gobernadores de manera eficiente, por haber mantenido estable la inflación, aunque ahorita se ha subido un poco, pero está estable en buena medida, por haber tratado de incidir, aunque no es su facultad constitucional, en el crecimiento económico. Y créanme, no me pongo a defenderlo, yo no lo conozco en lo personal, pero ciertamente ha hecho un trabajo que a luces se torna positivo. Y decir, no, ya no va, y voy a buscar a alguien con este asunto de la economía moral, pues ya nos pone un peso. ¿Quién? ¿Arturo Herrera? Puede ser. Es buen secretario de Hacienda, tiene sus hierros, trae su disputa con gente ahí del Servicio de Administración Tributaria que cree que tiene facultades para hacer reformas fiscales, lo cual es absurdo. Pero bueno, él pudiera ser. Gerardo Esquivel, el otro subgobernador que asignó el propio López Obrador, puede ser interesante, pero no significa que ello permita un contexto pues de asimilación certera por el mercado. Entonces, desde mi punto de vista, yo considero que es fundamental que se analice a fondo ese tema. No lo va a hacer el presidente, pero tomando el tema del tipo de cambio, la incidencia negativa marca pauta. Y eso genera incertidumbre, y la incertidumbre no es buena para los mercados. Le agradezco mucho su atención. Nos escuchamos el lunes en punto de las 4 de la tarde con Guillermo Soria Magaña. Y bueno, pues mientras yo los dejo con la programación de Radio Mexicana. Gracias a Arturo y Camina. Muy buenas tardes. Agradecemos su atención. Nos escuchamos de lunes a viernes de 4 a 5 p.m. a través de Radio Mexicana 1300 AM. Contáctenos. Correo electrónico. correo@solonegocios.mx. Página de internet. www.solonegocios.mx. Facebook. www.facebook.com/solonegociosmx. Twitter. @solonegocios. Y recuerde, no es nada personal, son solo negocios.